Arnaldo Otegi, coordinador general de Euskal Herria Bildu, muchísimas gracias por esta entrevista para público que sabemos que anda muy ajetreado con las elecciones, no solo las vascas pasadas, sino también ahora con las europeas. A vosotros, un placer. ¿Cómo ve el panorama para Europa? ¿La gente está motivada? Pues yo diría que a pesar de los esfuerzos que hacemos unos y otros, yo creo que la gente siente como una especial desconexión con Europa, porque entiende que Europa es como una cosa muy alejada de la realidad cotidiana, ¿no? Y los hechos vienen a demostrar absolutamente todo lo contrario, que es que ya no solo que un montón de cosas que afectan a tu vida personal y diaria las deciden en Europa, sino que estamos en un contexto histórico, desde mi punto de vista, muy peligroso. Y no sé si las izquierdas estamos siendo capaces de hacer entender a la gente que hay que ser muy coherente con lo que se dice en el análisis y con lo que se hace. Si estamos en una escalada militar, que desde mi punto de vista, nosotros que desde el inicio dijimos que estábamos en contra de la invasión de Ucrania, pero que dijimos que la escalada militar no iba a conducir a nada bueno, bueno, ya estamos viendo que ya se tratan de traspasar determinadas líneas rojas que no sabemos a qué escenario nos conducen, ¿no? Estamos en una Europa en la que la ultraderecha pues va a obtener un magnífico resultado, pero es que estamos en una Europa en la que supuestamente la derecha liberal, entre todas las comillas del mundo, está dispuesta a pactar con determinados sectores de la ultraderecha. Y eso no va a traer más que recortes en los derechos sociales, no más guerra y menos paz, menos soberanía para los pueblos. Y ciertamente, bueno, nosotros estamos intentando hacer aquí modestamente en la campaña un llamamiento a que la gente participe con voz vasca, con voz abertzale, con voz antifascista y con voz socialista en las instituciones de la Unión Europea. EH Bildu va en una candidatura conjunta con el BNG, Sí. con Gallego y con Esquerra Republicana Cataluña. Sí. Y con Més Mallorca. Sí, también, con Més Mallorca, siempre se me olvida. Sí. Tengo que pedir disculpas a los mallorquines de Mes. ¿Temen que el resultado de Esquerra Republicana les perjudique en las elecciones europeas? Porque tanto BNG como Bildu, como incluso Mes, llevaron unos resultados en sus territorios fantásticos. Sí, no lo creo, es decir, las elecciones autonómicas en Cataluña se dieron en un contexto muy especial. Ahora vamos a ver cuál es el nivel de participación en las europeas, porque yo creo que es la primera gran incógnita que hay que despejar, es qué nivel de participación va a haber, ¿no? Pero en cualquier caso, nosotras y nosotros estamos convencidos de que ahora Repúblicas va a hacer un magnífico resultado, es decir, nosotros aspiramos a repetir los 3 diputados que obtuvimos en las elecciones anteriores. Vamos a ver, sí que es cierto que el BNG ha hecho un magnífico resultado, nosotros hemos hecho un magnífico resultado y Esquerra no ha tenido un buen resultado en las autonómicas, pero no sé si se repetirá ese mal resultado en europeas. Vamos a ver si hay una cierta, digamos, recuperación del voto de Esquerra en estas elecciones, porque yo entiendo que hay a veces gente que emite votos de castigo en una determinada coyuntura que luego se lo replantea, pero no sé si ese es el caso en el caso de Esquerra, ¿no? Pero nosotros sí BNG haremos un magnífico resultado. Esa es la sensación que tienen también en Galicia, donde he estado esta misma semana. Lo que pasa es que sí temen un poco el efecto de Esquerra, aunque me comentaban, viendo el resultado en el Parlamento español de la aprobación de la ley de amnistía, quizá eso aupe un poco el voto catalanista de izquierdas, viendo las reacciones además totalmente golpistas de la ultraderecha queriendo reventar ese pleno de aprobación de la ley de amnistía. Yo creo que, o sea, hay una cosa buena en esta situación, es buena y es mala. Por un lado, porque la derecha y la ultraderecha se muestran ya abiertamente tal y como son, sí, lo cual, bueno, es preocupante, pero creo que por otro lado eso puede despertar una reacción por parte de los sectores, ya no digo de izquierda transformadora, ya no digo socialistas, comunistas, sino simplemente progresistas, sí, que yo creo que asisten atónitos a un lenguaje en el Congreso de los Diputados que es guerra civilista total, ¿no? Yo creo que la ley de amnistía lo que viene es a cerrar un capítulo en la represión que hubo en Cataluña, y creo que eso puede animar el voto catalanista de izquierdas, pero lo vamos a ver, porque, bueno, yo digo en ocasiones que vivimos en sociedades líquidas y que al final uno no sabe muy bien cómo va a reaccionar la gente. Yo creo que la gente va a reaccionar.
Hay quien piensa que va a haber una abstención récord. Yo creo que va a haber más participación de la que pensamos, pero es una intuición, no lo sé. Porque creo que al final estas reacciones de la ultraderecha calan en determinados sectores que creen que al final pues hay que reaccionar, aunque sea a través del voto, ¿no? ¿Qué le parece la reacción de los fiscales del Supremo? Bueno, no me sorprende nada. Yo que soy un habitual, bueno, es que aquí hay... O sea, calificando políticamente. El problema, yo siempre vuelvo un poco al origen, ¿no? El problema está en la transición. Claro, si tú haces una transición en la que el aparato judicial que ha sostenido, el Tribunal de Orden Público, que ha sostenido al franquismo, de la noche a la mañana, pues mediante un milagro entre nacional católico y político, se convierten en demócratas de toda la vida, además se califican así, y se enquistan en el aparato judicial, pues es lógico y normal que de aquellos polvos estos lodos, ¿no? Entonces, lo que existe es, desde mi punto de vista, y yo creo que lo he dicho en alguna ocasión, cuando la derecha en el Estado español pierde las elecciones se refugia a los aparatos de Estado. ¿Por qué? Porque controla los aparatos de Estado, la judicatura, determinados medios de comunicación, muchos, los aparatos policiales, los aparatos de inteligencia, y hace una posición de desgaste desde ahí. Y ahora los fiscales pues, han emitido una opinión que es de carácter político, es decir, hay un legislativo y un ejecutivo que han hecho una ley a la que a ti te toca aplicarla, no combatirla, pero la van a combatir, porque me da la impresión que desde el procés catalán hay una parte de la judicatura que cree que tiene que ser la vanguardia en la defensa de la unidad de España por encima del gobierno, de las leyes, de los votos, de los congresos, de los senados. Yo creo que es como una automisión que se han impuesto, ¿no? Y eso es muy peligroso porque realmente pueden hacer mucho daño. Sí, se aplicará, no se aplicará, claro, es que esa es ahora la cuestión, porque a Puigdemont no se la quieren aplicar por el tema de la malversación. Eso es, de la malversación. Vayamos a la legislatura en España, en Madrid, sí, en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados. Después de las elecciones vascas, en donde Bildu obtuvo un resultado espectacular, sí. Usted ha protagonizado esa transición de Bildu, en la que ha ido de menos a muchísimo más, en la normalización de Euskadi y todo lo demás que le rodea. Pero, sin embargo, el Partido Socialista hizo una campaña muy dura contra Bildu, sí. Y al final, aunque toda lógica apuntaría a que gobernarían, digo toda lógica en la términos cuestión de que izquierda, ellos venden, como leyes sociales, progresistas, derechos humanos, intereses, y sin embargo se aceptó la normalidad de que pactasen una vez más con un PNV que está en declive, que no sabemos si remontará o no. Yo creo que aquí todo el mundo daba por hecho que eso iba a suceder. Ellos intentaron hacer una campaña de disimulo que no se la creyó nadie, porque en la campaña tanto el PSOE como el PNV decían que no fiarse uno de otro, y todo el mundo sabía que al final iban a pactar. Es más, creo que hasta el presidente del EBB, el señor Antonio Ortúzar, dijo que hay gente que se ha abstenido y no ha votado al PNV porque en definitiva sabían que iba a haber un gobierno del PNV con el PSOE. Bueno, todos dábamos por hecho eso. La pregunta que se nos hacía es, ¿eso significa que Euskal Herria Bildu va a cambiar su posición en Madrid con respecto al gobierno? Y la respuesta era no. ¿Por qué? Porque desde nuestro punto de vista queremos ser muy coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Nosotros la noche electoral de las elecciones españolas dijimos, en este país la gente ha votado que la derecha no gobierne. Nosotros no vamos a cambiar eso porque alguien no nos apoya para formar gobierno en estos tres territorios, no lo vamos a hacer. Nos parece que es el PSOE el que tiene que dar explicaciones y nos parece que el PSE en este caso tiene que dar explicaciones en ese sentido, pero en el sentido de que yo creo que están anclados en un escenario anterior, en una fase anterior. Su campaña fue, hay que cambiar el guión, y todavía no se han enterado que el guión ya ha cambiado hace un rato, y ellos todavía siguen en el guión de la fase anterior, ¿no? En cualquier caso, aquí nuestro candidato, que ha hecho una magnífica campaña, ha hecho una apuesta por acuerdos amplios, tanto con el PSOE como con el PNV, como con Sumar, Podemos. No, Podemos en este caso no tiene representación, pero yo creo que ese va a ser el camino, ¿no? Nosotros nos vamos a mantener fieles a lo que decimos, a lo que hacemos, no vamos a jugar a lanzar órdagos en público, no vamos a decir
ni a poner líneas rojas en público. Creo que nos va bien, creo que la gente lo entiende y creo que no tiene una especial virtud política. Tratamos de aplicar mucho el sentido común. Y creo que la gente está premiando el sentido común. ¿Pero el apoyo al PSOE en Madrid es incondicional? ¿Para que no gobierne esa ultraderecha? No, sí, con la presunta derecha. Sí, nosotros hemos atravesado varias fases. Sí. O sea, cuando nosotros apoyamos la moción de censura éramos muy escépticos con respecto al PSOE. No pensábamos que ese PSOE iba a ser capaz de hacer determinadas cosas en determinada dirección y apuntamos como 3 grandes espacios para la colaboración entonces, desde el absoluto escepticismo, que era, no le pedimos que hagan cosas raras, apliquen la legalidad ordinaria en la ley penitenciaria, apliquen la ley, la suya, sean un poco más, digamos, atrevidos en materia social. No les pedimos que planteen una política bolchevique, pero por lo menos hagan una política socialdemócrata, pero de verdad, de verdad. Y en el tema de los problemas nacionales decíamos, ustedes tienen que demostrar que son capaces de encarar los problemas de la plurinacionalidad de otra manera, ¿no? Esa fue nuestra lectura. Y entonces lo que ahora decimos es, para nosotras y nosotros, ahora mismo, ¿cuál es el gran problema de la estabilidad en el Estado y en el gobierno del Estado? Por eso antes citaba lo de ser coherente entre lo que se dice y lo que se hace. Si tú y la izquierda piensa que estamos en una coyuntura histórica muy difícil, donde la ultraderecha está obteniendo unos magníficos resultados, donde tienes gentes en las élites europeas que están a favor de una escalada militar que puede poner en riesgo la propia vida del planeta, porque esa escalada no sabemos dónde acaba, y porque dicen sandeces del estilo de que hay que derrotar militarmente a una potencia nuclear, que no sabemos cómo se hace. Entonces, si tú estás ahí, nuestra posición sería el bloque de investidura, que no existe como tal, tendría que tener un programa de mínimos para hacer frente, entre otras cosas, a eso que dijo el presidente Sánchez, un programa de reformas que dijo que estaban pendientes, y nosotros decimos, pero llevan mucho tiempo pendientes. Si fuéramos, desde mi punto de vista, coherentes con eso, deberíamos de ser capaces de ponernos de acuerdo en un programa de mínimos, de reformas democráticas que satisfaran, probablemente no del 100% a todo el mundo, pero sí por lo menos asentar las bases para una democratización de los aparatos del Estado, en el Estado español, ¿no? Y estando como está el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, tan acosado, sí, como él mismo ha reconocido con ese parón que hizo 5 días por pseudomedios, fakes, cloacas varias, judiciales, estatales, etcétera, ¿por qué ustedes, entiendo que ese programa de mínimos, bueno, se lo está diciendo ahora públicamente, sí, valga la redundancia en público, entiendo que ese programa de mínimos se ha ofrecido y no, ¿por qué no consigue? ¿Por qué cree que Pedro Sánchez no acepta ese programa de Pero mínimos? no es un programa para Pedro Sánchez. Sería para el bloque, eso que denominamos bloque. O sea, nosotros, el problema que observamos nosotros es de que no existe un bloque de investidura, existe un bloque circunstancial, en el que muchos... Del día a día. Y eso, a nivel estratégico, es un desastre, porque un bloque de investidura con un gobierno llamado de progreso tendría que tener un programa de mínimos, acordado entre todas las fuerzas políticas. ¿Qué es lo que ocurre? Que cada fuerza política, creo que a excepción de Euskal Herria Bildu, pero que lo diga yo está mal, lo que hace es jugar a sus propios intereses, y eso lo que facilita es la labor de la derecha. Entonces, yo no digo cuál es el programa de mínimos de este gobierno, pero si tú dices que hay reformas democráticas pendientes, nos tendríamos que poner de acuerdo, todo el bloque de investidura, en qué hacemos. Porque no basta solo con decir que hay que parar a la derecha, hay que pararla por la vía de los hechos. Y yo creo que eso que no se ha formulado así, para mí es prácticamente imposible si todos los partidos políticos que sostenemos esta opción no somos capaces de entender que si decimos que realmente la situación es tan grave, nos tenemos que poner de acuerdo. ¿Sobre qué base? Sobre la base de un mínimo común denominador o un máximo común denominador que entre todos seamos capaces de abordar. No lo digo en forma de pacto público, pero habrá que plantear un programa de acción democrática que permita asentar otro tipo de bases en el Estado, ¿no? La plurinacionalidad, por ejemplo, la aceptación de la plurinacionalidad y la reforma de determinados sectores en el Estado que, bueno, no hace falta decirlo,
están bloqueando la acción del gobierno, la acción política, la acción del legislativo, etcétera, ¿no? Por ejemplo, abordar el tema del Consejo General del Poder Judicial me parece algo urgente. Es decir, creo que sin ir demasiado lejos, entre el PNV, Junts, bueno, a Junts no le va a gustar esto, Esquerra, nosotros, el BNG y el PSOE, deberíamos ser capaces de ponernos de acuerdo, así como nos ponemos de acuerdo en determinadas leyes en el Congreso. Es decir, ¿cómo abordamos el problema digamos, de determinados aparatos en el Estado que tratan de subvertir y de condicionar la política diaria? ¿Cómo hacemos eso? Y yo digo, con toda la paciencia del mundo, pero necesitaríamos ofrecerle a la gente, nosotros en nuestro caso, en la nación vasca, a los trabajadores de este país, un programa de mínimos, que decimos, yo sé que no va a satisfacer al 100% a nadie, pero de eso se trata. Es que si no, el bloque de investidura es circunstancial. Hoy está y mañana no. Y entonces, yo digo, frente a los intereses de partido y los intereses partidistas, yo creo que parar a la derecha y a la ultraderecha y democratizar las estructuras del Estado es algo que nos conviene a todos y a todas, ¿no? Sobre el Consejo General del Poder Judicial, que lleva bloqueado 5 años, va para 6, se ofrecen distintas alternativas, tanto por parte de los políticos como por parte de los políticos de las partes interesadas, PP y PSOE, como por parte de juristas y analistas. Por ejemplo, Joaquín Urías, que es un constitucionalista, pedía que, por ejemplo, a los jueces del Supremo no los eligiese el Poder Judicial, o sea, el poder político del Poder Judicial. ¿H. Bildu tiene alguna idea de cómo podría desbloquearse esto? Me parece muy... Se están pidiendo ideas a todos porque esto es imposible. Pero es que hay un problema en origen, que es el problema de la transición. Claro, si en la transición tú entiendes que el aparato judicial que ha sostenido la dictadura es el aparato judicial que después va a sostener supuestamente la democracia en el Estado, pues de aquellos polvos estos lodos. Claro, yo creo recordar que fue Felipe González quien modificó el modo de elección del Consejo General, no lo sé seguro. Lo reformó Rajoy también, pero sí. Pero claro, ¿por qué? Porque al final, en aquella época, yo creo que alguien hizo una reflexión, dijo, si no reformamos esto, no llega un magistrado progresista al Supremo en 2 siglos. Claro, entonces dicen, es que los políticos no pueden elegir, ya, pero es que la judicatura es muy endogámica, es mayoritariamente muy de derechas, hay tradiciones familiares, etcétera. Claro, y entonces, ¿cómo solventamos esto? Segundo problema añadido, ¿quién se cree lo de la independencia del Poder Judicial? No existe la independencia del Poder Judicial. Entonces, hay que abordar, desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, como una reflexión, yo digo serena, y digo, porque aquí estamos tocando nervio. Entonces, hay que tratar de hacerlo bien, pero de hacerlo. Porque es que si no, tú puedes ganar unas elecciones u otras, pero ellos ahora pueden decidir que no aplican la amnistía. Pero no tienes poder de decisión, claro. Yo creo que ahí hubo una época en la que alguien planteó cambiar las mayorías en el Congreso. Sí, pero Europa lo rechazó. Y aparte que eso tiene su lado bueno, pero eso también luego vale para hacer lo contrario, depende de las mayorías parlamentarias. Entonces, lo veo ciertamente complicado. Pero si no se hace, no sé de qué modo y manera, va a ser todavía más complicado, porque ellos se sienten impunes. Bueno, se sienten tan impunes que la sensación es de que quieren gobernar y decidir qué leyes van y qué leyes no van, independientemente del voto soberano, que es el voto en el Parlamento que construye las leyes, como decíamos. Volviendo otra vez a la relación de H. Bildu con el Partido Socialista en Madrid, no sé en qué términos se establece esta, si están satisfechos con la receptividad del Partido Socialista. Ha habido algunas leyes que se han apoyado, ha habido otras que no, evidentemente. Sí. Y ante digamos, alguna evidencia que invita a pensar que, por considerar que la legislatura podría ser demasiado inestable si la ley de amnistía no se llega a aplicar como se debería, ¿qué pasaría si hubiera un adelanto electoral de nacionales a partir de después del verano? Pues desde nuestro punto de vista, dicho gráficamente, sería volver a echar los dados.
con un resultado incierto. Entonces, no sé en qué mejoraría la situación, pero es algo que puede ocurrir, por lo que decía antes. O sea, si no hay, digamos, un bloque de investidura con propósito, el que sea, en el que nos pongamos de acuerdo, y ese bloque de investidura se mueve en términos de interés partidista, y todo el mundo hace declaraciones en las que pone condiciones y pone líneas rojas, pues ese es un gobierno inestable. Y ese gobierno inestable tiene menos posibilidades de hacer cosas. Ir a unas elecciones generales adelantadas no sé en qué iba a solucionar esto, porque, repito, para mí el problema es estructural. Es decir, queremos parar a la derecha y a la ultraderecha con un programa de mínimos de reformas democráticas en el Estado que afecten a la plurinacionalidad, a los derechos nacionales, a los derechos sociales, a las reformas democráticas pendientes, etcétera. Nos ponemos de acuerdo en eso o echamos los dados y vemos lo que pasa. Bueno, puede pasar que estemos en el mismo sitio, con lo cual se repetiría el problema, y puede pasar que estemos mucho peor y que haya un gobierno del PP con Vox. Entonces, nosotros no somos partidarios de echar los dados, porque ya los hemos echado bastantes. Bueno, la sensación es de que si Pedro Sánchez ve que puede, digamos, quitarse a socios que como Junts, que no considera de su ámbito progresista, pues convocaría esas elecciones. Pero estamos hablando de un posible... Pero eso no lo tienes asegurado. No. Quiero decir que es hacer cábalas. De partido, pero ya sabemos cómo actúa el presidente del gobierno, tomará él la decisión y además es quien tiene la potestad. Sí que es cierto que en eso que llamamos bloque de investidura, que es circunstancial, tenemos un problema añadido, y es que hay dos partidos, espero que no se me enfaden los del PNV, pero que son partidos más a la derecha que lo que estamos nosotros, y que, por ejemplo, han votado con PP y Vox determinadas, por ejemplo, en el ámbito de los impuestos a la banca, etcétera, ¿no? Entonces, si ya es un problema que no haya un programa de mínimos, si además el eje derecha-izquierda también actúa dentro de ese bloque, pues es más complicado. Pero nosotras y nosotros, frente a eso, lo que decimos es, la alternativa es peor. ¿Y qué le parece la decisión de enviar armas, pasamos ahora al ámbito internacional, de enviar armas a Ucrania sin haberlo consultado previamente? Nos parece mal. Porque, bueno, ahora en la campaña de europeas el PNV está tratando de hacer creer que nosotros somos unos aliados de Putin, pero nosotros mantuvimos desde el inicio la misma posición. Dijimos, estamos en contra de la invasión de Ucrania, punto primero. Estamos en contra de que se envíen armas, porque al principio se dijeron, no van a ser armas defensivas. Luego vinieron los tanques, luego vinieron los antiaéreos, ahora vienen los F-16 y ahora ya se está diciendo que se pueden lanzar misiles de la OTAN a territorio ruso. Sí, Biden se lo trasladó a Ucrania con sus misiles, o sea, podéis usar nuestros misiles, se ha publicado y no se ha desmentido. Claro, entonces estamos en una escalada que la pregunta es, cuando yo escucho a von der Leyen hablar de estas cosas, cuando escucho al ínclito y señor Borrell decir que hay que derrotar a Rusia en el campo de batalla militar, ¿me pueden explicar cómo se derrota militarmente en el campo de batalla una potencia que tiene por lo menos 1.500 cabezas nucleares? ¿Cómo se hace eso? ¿Con una guerra nuclear en la que no gana nadie? Entonces, me parece absolutamente irresponsable lo que está pasando. Y por lo tanto, nosotros desde el principio decimos, ¿esto dónde va a acabar? Va a acabar en una mesa de negociación. Y va a acabar en una mesa de negociación con un acuerdo, como en el mejor de los casos. Y entonces, ¿por qué se sigue haciendo un esfuerzo bélico en el que se están invirtiendo ingentes cantidades de dinero, decenas de miles de muertos, para acabar sentados en una mesa en la que van a negociar territorio? Y lo sabe todo el mundo, porque Ucrania no va a ganar esta guerra, no la va a ganar. Entonces, ¿qué se pretende? ¿Escalar? ¿Escalar con qué? ¿Con tropas de la OTAN allí? Pero sabemos, o sea, a mí a veces me espeluzna un poco, es como es espeluznante, y dices, pero tú sabes de lo que estamos... Yo cuando escucho al señor Macron decir que hay que enviar tropas, mándelas. Pero ¿y cuál es la respuesta que espera? Entonces, yo digo, se ha vuelto todo el mundo loco, las élites económicas y políticas europeas se han vuelto locas. ¿Cuál es, frente a lo que nos dice el PNV, qué queréis, que gane Putin o Ucrania? No, queremos que se pongan de acuerdo en una mesa de negociación. ¿Vuestra alternativa cuál es? ¿La Tercera Guerra Mundial? En nuestro nombre no.
y en el nombre de este pueblo que votó que no a la OTAN, menos. Entonces, este es realmente el escenario, ¿no? Estamos en contra de que se envíen y de que además se hagan con cada vez menos líneas rojas, ¿no? Sorprende además la actitud con Ucrania y frente a lo que se ha hecho con Palestina. Sí, ¿Cómo ha visto el reconocimiento del Estado palestino por parte oficial, por parte del gobierno? Nosotros siempre hemos sido partidarios del reconocimiento del Estado palestino. En esto también nos ha ocurrido una cosa parecida a Ucrania, ¿no? Nosotros al principio dijimos que desde nuestro punto de vista eso exigía una solución negociada. Nosotros hicimos la apuesta por los dos estados, hicimos la apuesta por la tregua, exigimos que los rehenes fueran liberados, que los presos palestinos fueran liberados. Bueno, al principio siempre hay sectores muy hiperventilados que consideran que no, que lo que hay que hacer es echar a los judíos al mar y construir un solo Estado. No, nosotros no estamos ahí, entre otras cosas porque no nos parece ni justo por un lado, ni nos parece que es una posición pragmática. Para nosotros hace falta que haya dos estados, pero que sean viables. Porque cuando uno ve el mapa en lo que ha quedado Palestina, dice, bueno, esto no es un estado, esto es otra cosa. Entonces, para nosotros la fórmula viable es dos estados viables que se garanticen la seguridad mutuamente. Y estamos ahí, frente a un Netanyahu. Yo no hablaría del pueblo de Israel ni de Israel, es un gobernante de extrema derecha, al que hemos visto con el señor Abascal, que es curioso cómo un judío se abraza a las tesis de la extrema derecha, que pone en duda muchas veces lo que ocurrió en Europa en los años 30 y 40, ¿no? Sí, hay miembros de Vox que son negacionistas del Holocausto. Pero eso es lo que hace la política hoy en día, porque el señor Netanyahu solo tiene, desde mi punto de vista, desconociendo al detalle la política israelí, me parece que solo tiene una ambición, que es seguir estando ahí. Cree que cuando acabe la guerra no, y quizás no esté, y quizás esté perseguido penalmente. Pero la pregunta que nos hacemos nosotros y nosotras es, esa es nuestra solución, dos estados viables y seguros. La pregunta que le hacemos a la gente es, ¿qué piensas que van a hacer los niños de Gaza que ahora tienen 10 y 12 años, que han visto morir a sus padres, morir a sus hermanos, morir a sus hermanas, morir a sus abuelos, cuando tengan 18 años? Y esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Qué pensáis que van a hacer? Entonces, eso es una locura que tiene que terminar, y tiene que terminar con arreglo al derecho internacional y con arreglo a las resoluciones de la ONU. Tiene que haber dos estados seguros, viables, y que se garantice mutuamente la seguridad, ¿no? ¿Y las decisiones de la Corte Penal Internacional, cree que seguirán adelante? Creo que pueden seguir adelante, pero ya tienen pocos efectos. Es decir, ya otra de las cosas que desde mi punto de vista están ocurriendo hoy en día en el planeta es toda la arquitectura que nace de la Segunda Guerra Mundial, Naciones Unidas, es una arquitectura que se ha caído, Obsoleta. que ya no funciona. O sea, hoy una resolución de la ONU, bueno, se la salta todo el mundo. La Corte Penal Internacional tiene un cierto poder, pero hay gente que dice, yo no la acepto, yo no tengo Israel, por ejemplo. Entonces, yo creo que estamos asistiendo, digamos, a una especie de construcción de un mundo nuevo. Se está cayendo el mundo unipolar, eso explica muchas de las cosas que están pasando, y vamos a ver cuál es el mundo del futuro, ¿no? Desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, ahora mismo en el planeta pasan muchas cosas, pero hay, digamos, como un debate en profundidad que es el que lo atraviesa todo, que es, hay gente que piensa que los problemas son suficientemente complejos como para que las democracias participativas no los puedan arreglar, y hay que ir a regímenes autoritarios porque son más competitivos. Y yo creo que en la disyuntiva entre regímenes autoritarios y regímenes de democracia liberal, esta es la que está atravesando. Y en medio estamos las izquierdas, que no somos capaces de decir, no es una ni la otra, es una que está en el medio. En el medio, digo, no en el medio en el peor de los sentidos, sino por encima de estas dos, vamos. Entonces, esto es lo que creo que está ocurriendo. Claro, pero bueno, sí, es verdad, es verdad. Lo que pasa es que salía precisamente un informe esta semana que publicaron varios medios de comunicación sobre el tema de las democracias, Sí. Por un lado las democracias iliberales, Sí.
que se estaban cargando la democracia Sí, entendida liberal, sí. con decisiones que, sin embargo, las democracias liberales estaban aceptando y abriendo la puerta. Entonces se estaba confundiendo los estados autoritarios con las democracias liberales, porque hay como, o sea, como si ya no sirviera la división habitual, como estaba usted diciendo. Sí, es que yo creo que estamos ahí. Las salpicaduras Sí. de determinadas políticas que estaban impregnando las democracias liberales de decisiones que habitualmente se toman en democracias liberales, autoritarias o regímenes fascistas. Yo creo que lo que está pasando es exactamente eso, es decir... Hay una confusión. Sí, y los problemas tienen tal complejidad que hay cada vez más... O sea, yo creo que hay élites en el capitalismo que piensan que no se puede salvar el sistema si no es bajo un régimen autoritario. Porque no se le puede hacer frente, no se le puede hacer frente a estos problemas desde, digamos, democracias más o menos participativas, ¿no? Yo creo que esto es lo que está sucediendo. Y creo que además entienden que las democracias más o menos liberales o más o menos avanzadas son como un impedimento para tomar decisiones. Y esto es lo que está pasando. Y eso hace que democracias, entre comillas, más o menos asentadas, claro, es que tú dices, mira, que yo no soy muy devoto de los británicos, pero, no. Y en este momento... pero una democracia asentada que tiene siglos, tiene un barco para meter a la gente presa, anclado en... A eso me refiero. Y dices, oye, claro, ¿por qué? Porque tenemos un fenómeno al que no estamos sabiendo responder, que es el de la emigración, al que la extrema derecha le responde con fórmulas muy simples que calan en la gente. Muy alto. Y entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que hay sectores de la derecha. El problema de la extrema derecha no es que gane el poder, el problema de la extrema derecha es que está marcando la agenda en todos los temas. Y entonces, frente a eso, creo que tenemos una izquierda, en general, nosotros la izquierda independentista, que no somos capaces de transmitir una idea clara de lo que queremos hacer. Es decir, de cuál es nuestro proyecto, cuál es nuestra alternativa, pero así como creo eso, creo que Europa no tiene recorrido estratégico si se carga los principios más o menos fundacionales. Es decir, si esta Europa va a ser una Europa que mete a los inmigrantes en barcos, que expulsa a los inmigrantes, que recorta libertades... Pues para que los abandonen en el desierto. Eso es. Ha salido un reportaje sí. hace poco de varios medios de comunicación también, que contaba eso, cómo se está pagando a Túnez, a Libia, bueno, lo de Libia y Turquía viene de lejos, para que abandonen a los migrantes. Bueno, les pagan en teoría para que los cuiden. Sí, ya. Luego se ha descubierto que los abandonan en el desierto, sin agua, sin nada, y que es el que pueda. Y se mueren la mayoría, obviamente. ¿Por qué la izquierda no aborda el debate de la migración? Porque yo lo que veo es que sí, la ultraderecha aporta soluciones, y además en voz muy alta, sí. son ellos, váyanse, tal, lo que sea, pero la izquierda es como si no se atreviera con ese debate. Porque creo que la izquierda, nosotros aquí en Euskal Herria en muchas ocasiones lo hemos dicho en público, es decir, se mueve entre lo políticamente correcto, ¿sí?, y mirando siempre el tema en términos electorales. Yo soy muy partidario de una frase de Pepe Mújica que dice: las izquierdas estamos para construir grandes mayorías sociales y no para contentar a minorías intensas. Entonces me parece, esa es para mí la clave. Entonces, por ejemplo, cuando se dice, la gente tiene derecho a emigrar, dices, no, pero no es el primer derecho. El primer derecho es que la gente tiene derecho a vivir dignamente donde ha nacido. Que esa ha sido la posición de la izquierda transformadora siempre. Sí. Y el segundo derecho es el de emigrar, evidentemente. Entonces, me da que si no somos capaces de entender, además, que nos guste o no nos guste, eso está generando una sensación social que explota a la extrema derecha, de inseguridad, que no tiene que ver con la emigración, pero da lo mismo, estamos viviendo las percepciones, y las percepciones funcionan. Y vamos a ver que probablemente en el Estado francés gane Le Pen, y es que en Italia va a ganar Meloni, y vamos a ver el resultado de Vox en el Estado español. Entonces, creo que la izquierda tiene que volver un poco a los orígenes, a decir, no, aquí hay una primera posición que es, la gente tiene derecho a vivir dignamente en los países donde ha nacido, porque a nadie le gusta emigrar. Y menos en esas condiciones. Y menos en esas condiciones. A la gente lo que quiere es vivir en su país y vivir dignamente. Entonces,
Pero como ya el sueño de la revolución y el sueño del socialismo desapareció, ¿qué te queda? Hacer asistencia, decir que venga todo el mundo. Y eso lo que trae... El efecto llamada famoso, ¿no? Sí, entonces yo creo que tenemos que volver un poco al origen, pero es que el origen nos lleva siempre a una reflexión muy en profundidad, que es que hay que cambiar el sistema económico. Y claro, esto es una tarea que todo el mundo entiende que es casi imposible, pero que si no se aborda, pues efectivamente los problemas no van a tener solución. Y vamos a ir al agravamiento de todos los problemas y a unas democracias, digamos, occidentales con cada vez mayores recortes de libertades. Se va a hacer irrespirable el clima. Sí, algunos sitios ya lo es. Sí. Pero bueno, en todo caso hablemos del futuro de Arnaldo Otegi. Bueno, cada vez más corto. No, coordinador general de H. Bildu, aparte de querer descansar una temporada, supongo, Sí, después de sí. tantas elecciones. Desde luego artífice de la transformación, con ayuda, Sí. bueno, con todo además el apoyo del pueblo vasco, que es lo más importante, de la transformación de H. Bildu hacia el lugar en el que está, Sí. no solo de influencia en Euskadi, sino también de influencia en todo el Estado, porque está sosteniendo la gobernabilidad Sí. de una coalición progresista. A partir de ahora, ¿qué? Ha habido un candidato a la presidencia al Endacari, Sí. y a partir de ahora, Arnaldo Otegi, ¿qué? Pues ahora tenemos pendiente hacer un congreso, Sí, que nos toca. Yo he dicho que me voy a presentar para coordinador general, así que voy a... Algunos dicen que hemos copiado un poco el esquema del PNV de la bicefalia, pero no es así. Entre otras cosas porque... Pero es muy sano eso, ¿no? Y es muy sano, sobre todo, cambiar cuando te van bien las cosas. Que creo que No en al eso hemos revés. sacado... Claro, porque cuando te van mal, nadie entiende que estás cambiando porque estás haciendo un análisis estratégico. Sí. Todo el mundo entiende que cambias las cosas porque te va mal. Entonces, nosotros creo que hemos acertado en la elección del candidato, creo que hemos acertado en el momento, que bueno, lo hemos hecho bien, lo hemos hecho de buen rollo, no hay problemas a ese nivel. Y cuando yo anuncié la candidatura de Pello, yo dije al mismo tiempo que me iba a presentar a la coordinación general de Bildu, ¿no? Porque creo que tenemos que distinguir, y creo que esto es otra cosa que en las izquierdas pasa mucho. Una cosa es el movimiento político y otra cosa es el gobierno. Y además nosotros tenemos un proyecto que es nacional, que no solo es de 3 territorios, y por lo tanto el movimiento se tiene que ocupar del conjunto del país, ¿no? Entonces, bueno, pues me presentaré, creo que seré elegido. Creo que tenemos un buen balance para ofrecer a la gente, y lo que tenemos que hacer es, desde mi punto de vista en este congreso, es decir con claridad hacia dónde queremos caminar, ¿no? Qué es el proyecto que ofrecemos a la ciudadanía, y hacerlo con paciencia estratégica, con tranquilidad, con serenidad y sobre todo con mucha responsabilidad, ¿no? Creo que nos toca hacer eso. ¿Cuándo ese congreso no está convocado? No está convocado, pero imagino que a principios del año que viene. O sea, que de momento Sí. a pasar las europeas Sí. y, Sí, primero europeas. Sí. y que no haya más. Eso es, Que no y haya luego más. que ir daña otras en medio, porque ya sería... Pero bueno, todo puede ¿Por qué pasar. eligió a Ochandiano para Bueno, no lo elegí yo, Bueno, pero sí. Se me entiende. Me sí. parece que es una... EH Bildu, porque Sí, eligió a Ochandiano. yo creo que desde nuestro punto de vista, primero, es otra generación. Para mí eso es importante, porque los que planteamos, digamos, procesos, pero ha ocurrido en otros sitios también, ¿no? Que nosotros entendemos de liberación nacional y social, es importante que haya una transmisión en las generaciones sin ruptura, es decir, que haya un camino que se va compartiendo. Segundo, me parece que está muy preparado en el nivel técnico. Pues yo siempre digo eso de que es un ingeniero de telecomunicaciones. A mí cuando alguien me dice que es ingeniero de telecomunicaciones ya de saque me hace una impresión, porque yo digo, joder, esto tiene que ser muy difícil, ¿no? Yo tengo una hermana ingeniera y por me eso parece digo, horrible. sí, O sea, ciencia ficción, sí, casi. por eso digo que yo cuando les veo esos esquemas y eso digo yo, esto ya... Es una persona muy comprometida, que conocemos bien, que ha estado siempre con nosotros, director de programa. Creo que él ha hecho grandes aportaciones en ese sentido, ha liderado el debate de educación, está liderando el debate sobre el cambio energético,
Y luego yo di una razón que algunos en comunicación me criticaron, pero que creo que es verdad. Y dije, ¿por qué Pello Chandena? Porque es mejor que yo para hacer esto. Y ya está, ¿no? Es que marketing ahí bueno no hay. Ya, es que claro, las críticas de comunicación desde el punto de decir, vista no, no es mejor que tú y tal. Sí, sí, para esto es mejor que yo. Sí, es mejor que yo, ya está. No le ha ido mal. No, le ha ido muy bien. Pero por ejemplo, en el Estado, en Madrid, no se entendió y tuvimos la famosa polémica de... De lo de ETA. No recuerdo de lo de ETA, sí. El Congreso de... El Congreso que sí, vamos Congreso de Euskal Herria, ¿va a abordar ese asunto también o lo dan ya por cerrado? No, no, sí, nosotros lo que haremos, creo, pero bueno, esto es mi opinión, creo que en el plano de la convivencia tenemos que fijar la posición, que es la que hemos mantenido hasta ahora, pero vamos a ver si todo el mundo acaba de entender que todo el mundo tiene que dar pasos, pero no en función de lo que pasó, sino de cómo construimos, en función de lo que pasó, bueno, es un decir, sino de cómo construimos convivencia en el país. Y cómo todos entendemos, por ejemplo, que los pasos que nosotros hemos dado son para contribuir a la convivencia, que la salida de los presos aplicando la legalidad penitenciaria es un paso hacia la convivencia, que el reconocimiento de todas las víctimas es un paso hacia la convivencia, que la reparación es un paso... O sea, queremos abordar el tema más o menos en esas claves, ¿no? Cómo Euskal Herria Bildu también en el plano de la convivencia puede hacer aportaciones en positivo y cómo desde ese punto de vista podemos pedir al resto que lo entienda también así, ¿no? Porque todavía nosotros observamos que hay debates como muy anclados en el esquema del pasado, ¿no? Que no los entendemos muy bien, ¿no? Porque nos parece que es... ¿Se refiere a Madrid? Sí, a determinados medios de comunicación, al intento siempre permanente en campaña electoral siempre pasan cosas aquí, sospechosamente, ¿no? Entonces decimos, hombre, pero siempre pasan estas cosas en campaña electoral. Y todo el mundo entiende además que las cosas que pasan no le hacen ningún favor a Euskal Herria Bildu, pero todo el mundo le echa la culpa. Y dices, esto es un poco de locos. Es decir, nosotros no tenemos interés en que ese debate se haga en términos, digamos, de confrontación, sino de construcción de la convivencia. Y creo que todo el mundo debería de entenderlo así. Sé que es difícil, pero nosotros vamos a seguir haciendo esa apuesta. Nosotros no tenemos inconveniente, hemos reconocido lo que hemos hecho, hemos reconocido que hemos generado dolor, hemos reconocido que el sufrimiento de las víctimas, hemos dicho que nunca debió suceder. Queremos saber si los otros tienen algo que decir. ¿Tienen algo que decir? No han torturado nunca en este país, no han hecho guerra sucia en este país, no han matado gente en este país, pero no lo decimos en términos de reproche penal, que es el que hacen ellos. Lo decimos en términos de, ¿no creen ustedes que si eso se reconociera sería un gran paso en la convivencia de este país y todo el mundo reconociera lo que hemos hecho? No se ha reconocido nada. Nada, en absoluto. La ley de secretos oficiales sigue igual. Franquista, sí, eso es. Y los dos grandes documentos a los que intentamos acceder también desde el ámbito periodístico es el golpe de Estado. Sí, que sería muy interesante. Y el GAL. Eso es. Y de eso no se habla con el PSOE. No, porque, a ver, el problema que tiene es que todo el ladrón piensa que todo el mundo es de su misma condición. Es decir, yo lo he dicho en alguna ocasión y creo que llegó... A mí me gustaría que Felipe González reconociera que montó el GAL. Sabemos que lo hizo. Bueno, alguna vez se le escapó en alguna entrevista así, pero luego enseguida rectificaron. Pero yo no quiero que haga eso para decir, ¿ves? Eso justificaba lo otro, ¿ves? Ya lo sabíamos, ¿ves? Ahora te voy a poner una querella en la Audiencia Nacional para que te vayas a la cárcel. No, quiero que lo haga para que todos seamos capaces de entender que eso también forma parte de la convivencia, también forma parte de lo que ha pasado. Y entonces, no estamos en el reproche penal, pero ha habido miles de torturados en este país. No lo digo yo, lo dice un informe del gobierno vasco, miles de torturados. Pues alguien tendrá que reconocer que lo hizo. O sea, pero no, porque nosotros podríamos decir, la tortura es un delito de lesa humanidad, no prescribe. También podemos jugar a eso, claro, y decir, pues los vamos a meter a todos una querella en La Haya en esta dirección, o vamos a ir a la audiencia. Quiero decir,
que todavía nos da la impresión de que hay sectores que viven eso en el ámbito penal, en el ámbito de la persecución, en el ámbito de la venganza, en el ámbito y nosotros no estamos ahí, entonces ahí no nos van a coger. ¿No le dio la sensación de que la reacción a las declaraciones de Ochandiano, del candidato del Partido Socialista, fue un poco agresiva? Un poco hiperventilada, digamos, para no decir... No, agresiva no, hiperventilada. Yo creo que él ha hecho una campaña muy agresiva. Bueno, están muy contentos con los resultados. Han sacado 12 diputados, nosotros 27. Les hemos ganado en Guipúzcoa, por ejemplo, en ciudades históricas de ellos, en Zumárraga, les hemos ganado en Eibar. El PNV les ganó en Irún, les hemos ganado en Zumárraga. Somos la segunda fuerza en toda la margen izquierda, detrás del PNV. O sea, ellos son la tercera, claro. Dice, pero bueno, están contentos. Con Sánchez gobernando desde el 18, 12 diputados. Pero fue el más agresivo. Quien introdujo el factor de ETA en la campaña electoral fue el señor Andueza y el Partido Socialista. ¿Por qué? Me resultó sorprendente desde la estrategia de Madrid y todo, pero no sé por qué. Yo tengo una tesis que es, tú tienes que seguir sosteniendo que conmigo no puedes pactar. Entonces, ¿cuál es el argumento? ¿No? Y yo digo, cuando... ¿El mismo que el de la derecha? Sí, porque es que en Pamplona el Partido Socialista ha votado a un alcalde de Euskal Herria Bildu. Dices, ¿cuál es la diferencia entre Pamplona y Guipúzcoa? Y entonces, como no eres capaz de dar un argumento sólido en términos políticos, sacas el conejo de la chistera y dices, el problema es este. Pero eso es lo mismo que dice Ayuso, ¿eh? Y eso le compra el marco a la ultraderecha. Luego, cuando nosotros oímos hablar de lawfare contra Sánchez, decimos, ya, pues que el lawfare en este país empezó hace muchos años. Hubo ilegalizaciones, hubo cierres de periódicos, claro. Entonces, esto ya ha pasado. Entonces, lo que decimos es, la única explicación que le veo a la actitud de Andueza es esa, que es decir, como no soy capaz de responder en términos políticos de por qué no puedo hacer pactos, cosa que no es cierta, porque por ejemplo en Eibar y en Irún hemos pactado presupuestos. Luego, esta especie de división que se hace, que nos resulta súper graciosa, no, pero se pueden pactar presupuestos, pero no hacer pactos de gobierno. Sí, eso también lo dice el PP cuando también otras veces ha claro, pero dices, pero ¿cuál es el problema? O sea, entonces tú vales hasta dónde va. O sea, y para mí la endeblez de esos argumentos políticos les lleva a decir, bueno, pues no lo puedo hacer porque ETA, y sacar a ETA en el... No tiene otra explicación, desde mi punto de vista. Yo no, vamos, ellos se mostraron muy ofendidos y muy... Sí. Y no hubo más explicación lógica que esa. Así que nada, sobre los medios de comunicación precisamente. Sí. El presidente del gobierno se encerró 5 días, meditó, según nos consta a nosotros, efectivamente su dimisión, después del lawfare que estaba sufriendo y de los bulos y los ataques por parte de pseudomedios de la ultraderecha. Pero la decisión, tras esos 5 días, ha sido no hacer nada. Entonces, claro, yo como periodista me preocupa mucho que el PSOE decidiera intervenir en medios de comunicación y demás, que como estaba reconociendo usted, ya se hizo otras veces con resultados nefastos para la libertad de prensa y el derecho a la información de los ciudadanos y ciudadanas. Pero en todo caso, ¿cómo se controlaría el tema de los pseudomedios, medios creados digitalmente que están en redes sociales pero que no existen, no tienen una plataforma web y sin embargo están constantemente... Porque es un tema muy delicado, que los partidos dicen, los partidos y los periodistas, decimos algo hay que hacer, pero no sabemos cómo abordarlo. Y el presidente dijo que iba a hacer, pero no dijo nada más. Ya, porque hay una delgada línea roja que existe entre la libertad de expresión y lo que son medios que no están para informar, sino para desinformar. Pero claro, esta es una línea roja que es difícil de establecer. Lo que yo sí tengo claro es una cosa, y es que efectivamente existen determinadas plataformas que tienen poco que ver con la libertad de expresión y poco que ver con los medios de comunicación, que son, digamos, plataformas digitales que lo que buscan es
pues una especie de descrédito permanente de la política, alimentar los marcos de la ultraderecha, etcétera. Pero vuelvo un poco a lo que antes hablábamos. Es verdad que el presidente del gobierno dijo eso, pero esto debe formar parte del acuerdo de mínimos. Es decir, ¿cómo se democratiza este espacio? Porque hay un montón de medios de comunicación que no son medios de comunicación que viven de las subvenciones públicas, por ejemplo. Sigue la pista del dinero otra vez. Entonces dices, bien, esto puede ser una fórmula, que es decir, hombre, tampoco te voy a alimentar yo a ti una plataforma que está, no sabemos dirigida por quién, aunque lo sospechamos, que lo que hace es, lo que no puede ser es que haya asociaciones de ultraderecha y plataformas que digan lo que quieran de ti y tú no tengas capacidad de defenderte. No puede pasar. Penal, unas condenas por difamación, Sí, pero claro, sí. son procesos judiciales Muy largos, sí. y que no siempre salen bien porque se apela a la libertad de expresión. Claro, pero porque además esas plataformas... Solo le salen bien al rey. Eso es. Bueno, yo le gané al rey en Estrasburgo. Pero lo que quiero decir es que además esas plataformas digitales normalmente, en términos ideológicos, hombre, tienen mucho soporte en el aparato judicial. Entonces, claro, estamos otra vez en el mismo problema. Claro, entonces dicen, no, esto es libertad de expresión. Hombre, bien, es un debate delicado, pero que haya una plataforma como Manos Limpias que se dedica a poner querellas un día sí y otro también, que te obligan a ir a declarar delante de un juez y que luego se demuestra, eso sale gratis. ¿Cómo se regula eso? Porque está bien lo de la acusación popular y la acusación particular, y esto es muy democrático, bien, pero si tú utilizas eso permanentemente contra determinados sectores políticos, y nosotros hemos sufrido eso, y cuando se demuestra que lo que estás haciendo es falso, que es un montaje, si no tiene ningún tipo de reproche, pero no digo yo la cárcel, una multa a nivel económico, o si tú, por ejemplo, no regulas eso diciendo, bueno, usted quiere poner una querella, bien, pero va a depositar tanto dinero, porque si la querella resulta que es falsa, usted, se me ocurre ahora, digo, pero algún mecanismo tiene que haber, porque lo demás sale gratis. Está saliendo gratis. Claro, y entonces dices, esto, desde mi punto de vista, tiene que ser regulado, porque lo demás es un instrumento que además no tiene fin y que vale, pues hoy para determinada gente y mañana para otra, ¿no? Sí, además, bueno, se han ganado elecciones gracias a ese tipo de medios, tanto en Estados Unidos, que a lo mejor se vuelven a ganar. Sí, las van a volver a ganar. Sí. Condenada esta misma madrugada, y en Brasil, por ejemplo. Sí. Poniendo dos casos, aparte de apoyar las campañas de Lawfare, porque parece que todo está organizado. Yo sí creo que está organizado, pero bueno, también es muy difícil de demostrar, etcétera, etcétera. Pues yo creo que ya no queda nada, salvo lo de su percepción, que sí me gustaría conocer su opinión personal, política por supuesto, de los 5 días de abstención, porque hemos hablado de los resultados, de lo que llevó a eso, pero de los 5 días de descanso que se tomó el presidente Sánchez. No lo sé. Arnaldo Otegi, cuando tuvo conocimiento de esa carta. Yo, o sea, me pareció muy extraño, ¿no? A las 7:10 de la tarde. Porque yo digo, hombre, que un presidente del gobierno se tome 5 días para decidir si sigue o no, es un poco extraño. A mí me aseguran que eso obedeció exactamente a lo que él dijo, que fue... Sí, a mí también. No tenemos razones para pensar lo contrario, ¿no? Entonces, no lo sé, o sea, a mí me pareció una maniobra extraña, en la medida en que pues, es muy poco, bueno, no es que no sea habitual, es que no, yo creo que no ha pasado nunca en ningún sitio, que un presidente diga que se toma unos días para decidir si sí o no. ¿Ha habido dimisiones? ¿Alguna primera ministra europea? Sí, pero a mí me dicen que esto obedeció exactamente a las razones que él dio. Luego hay gente que piensa que aquí hubo un cálculo electoral y, en cualquier caso, en el caso de este presidente, haga lo que haga, da igual, porque todo el mundo va a pensar mal y nunca va a pensar que esto obedeció realmente a razones personales, ¿no? Me pareció un poco extraño, pero no sé, en cierta medida considero que, no sé,
no sé, es que no tengo, Es no lo puedo clasificar, o sea, ¿Te ha hablado con Pedro Sánchez? No. ¿Cómo es su relación? Nunca he hablado con él. Yo sé que nadie me cree, pero nunca he hablado con él, nunca he hablado con él. Tiene No, derecho a no, pero también... no, pero nunca he hablado con él. Además, yo creo que esto, bueno, sería como... Con Zapatero sí, Sí, lo sabemos, porque además el elogio es mutuo sí. y hubo ahí una construcción de un resultado que a la vista está. Sí, porque además Zapatero en un momento determinado, bueno, todos nos la jugamos, pero él también se la jugó, ¿no? Y entonces, bueno, me parece una persona que se atreve a decir cosas que otros no. Creo que, por ejemplo, en el tema del proceso de paz él arriesgó y eso le honra. Siempre pongo en referencia también a Jesús Eguiguren y a Paco Egea, que se murió hace un añito, 2 añitos ya, que fueron los que empezaron el camino con nosotros aquí en Chillarre, ¿no? En el Goibar, ¿no? A mí Zapatero me parece, bueno, Felipe González no le gusta nada a Zapatero, pero ya no le gustaba sí, cuando se presentó de candidato. Pero creo que, bueno, él ha hecho cosas que ningún otro se ha atrevido a hacer, ¿no? Y entonces yo creo que ahora está en una posición, pues, de defensa de un gobierno que considera que es un gobierno de oportunidad, ¿no? Entonces, pero con Pedro Sánchez no he hablado nunca, de verdad, no he hablado nunca. Y con Eguiguren y Zapatero mantiene... Sí, bueno, con Eguiguren acabamos siendo amigos, ¿sí? Porque además con Jesús solo se puede ser amigo. Sí, yo creo que sí. Yo creo que no se puede ser enemigo de Jesús, es imposible. Con Zapatero he hablado en algunas ocasiones y me parece que, bueno, por lo menos está bien, porque hay, como dijo Sánchez, unas reformas democráticas pendientes y, entre otras, los problemas nacionales siguen pendientes en el Estado español. Y yo creo que cuando se aborde ese debate, definitivamente estaremos más cerca de la democratización del Estado, ¿no? Y creo que en un clima de más confianza es más posible hacer eso. Muy bien, pues con ese mensaje nos quedamos. Muchísimas gracias a vosotras. por la entrevista.